Hola Piscis, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene. Lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Piscis, sacamos tu primera carta, tu primer mensaje. Bueno, tenemos aquí el 6 de copas. Piscis, esa es una carta que nos está hablando de una renovación total. Mira, yo veo aquí un renacimiento para Piscis, pero que tiene que ver como desde lo más profundo de su alma, de lo más profundo de su ser. Esta carta me dice Piscis, como, me habla como de un cansancio, como de decir ya basta, de decir ya es el momento de la transformación. Siento que esto tú lo sientes, Piscis, de tu corazón, lo sientes en tu pensamiento, lo sientes en el alma, que ya es el momento de renacer, de dejar ir lo que no funciona, de hacer un cambio de vida, de hacer una transformación. Esta carta nos habla también del renacimiento de tus deseos, de tus emociones, pero desde un punto ya mucho más maduro, mucho más consciente, y también como de decisión, ¿sabes? De decidirte, de arriesgarte. Tal vez esta carta me refiere que en el pasado tú has tenido muchos deseos o has querido hacer algunas cosas, Piscis, que a final del día se han quedado nada más como en tus pensamientos o en tus sueños, ¿no? Porque no te has arriesgado, porque a lo mejor considerabas que no era el momento, o no creías pertinente, por alguna otra razón, no creías pertinente llevar a cabo todo esto. Entonces, ahorita yo ya te veo diferente. Como te decía, la madurez, el cambio y la transformación a través pues de ver las cosas de una forma mucho más consciente, mucho más racional, te hace también sentirte con esa seguridad o con esa capacidad para evolucionar. Entonces, esto me dice esta carta para ti. El cambio y la transformación están cerca. En un futuro cercano, yo creo que comienzas a dar ya este paso, Piscis, que va a ser bastante importante en tu vida. Es como un renacer, ¿sabes? Como un segundo aire, un tercer aire, o los que tú quieras ponerle, pero es algo nuevo. Es una transformación nueva que viene para ti. Vamos a ver tu siguiente mensaje. 3 de copas. Bueno, esta es una, esta es una carta que me habla de reconocimiento y admiración. Veo personas, Piscis, que pudieran estarte pidiendo consejos, pudieran estarte admirando, reconociendo alguna causa, un hecho que tú, vaya, pues que tú has desarrollado, ¿sabes? Es una carta también que me habla de reencuentros, colaboraciones que tienen que ver con, puede ser con familia, no sé si a lo mejor tú estás pensando poner un negocio familiar, Piscis, o es que tienes un negocio familiar, pero yo veo que algo va a estar cambiando dentro de ese negocio. Obviamente para bien. Siento que hay un cambio también, una transformación, y al tener tu carta del seis de copa, nos habla de una evolución. Es decir, a lo mejor tú tienes un negocio que se ha mantenido, digamos, prácticamente igual durante hace mucho tiempo y ahora va a estar resurgiendo, tal vez a través de una remodelación, lo vas a estar ampliando, tal vez hay una gran inversión dentro de este mismo, ¿sabes? Pero yo veo que viene también ese cambio. Entonces, el apoyo que tú vas a tener también de estas personas va a ser fantástico, ya que estas personas van a ser como la pieza clave, la parte del rompecabezas que faltaba, Piscis, para que algo destaque, para que algo alcance como su éxito total. Así es que, bueno, para los Piscis que tengan este tipo de proyectos, o que también pueda ser que si tú no lo tienes, a lo mejor estás pensando crear un proyecto familiar. ¿Sabes? Que de la misma manera yo veo que viene un éxito rotundo para ti, Piscis. Vamos a ver tu siguiente carta. Tenemos aquí el 6 de espadas. Bueno, esta es una carta muy importante porque tiene que ver mucho con el éxito que a ti te espera, eh, Piscis. A veces es un poco difícil poder desapegarnos de las cosas, de los lugares, de las personas, ¿sabes? A veces nos queremos aferrar a lo que puede ser que hasta lo que te lastima, lo que te hace daño. Y no porque te lastima o te haga daño, sino porque
a fuerzas es como querer cambiar algo, querer que las cosas sucedan o que se hagan a nuestra manera. Y a veces eso no es bueno, porque si bien algunos logran generar ese tipo de cambios o obtener el éxito, la victoria, ¿no? A través de la lucha, a través del esfuerzo y la dedicación. En este momento, esta carta me dice que no es así para ti, que tu cambio o tu transformación van a ser la clave. O sea, te están diciendo que si tú te estás aferrando a algo, Piscis, es el momento de soltarlo. Es el momento de quitarle tu atención, ¿no? Sobre todo si tú consideras que esto ya ha rebasado como el tiempo o ha rebasado como los límites, pues es el momento de quitarle la atención y enfocarte en otras cosas. Eh, Vaya, esto va a variar, ¿no? Dependiendo a qué tú le estás prestando la atención. Me dice que es algo que a ti te drena tu energía. Es algo que mentalmente también te confunde, te limita, emocionalmente también, ¿no? O sea, te deprime, te desgasta. Entonces, esto tú ya sabrás en qué lo estás llevando, en qué lo estás enfocando. Puede ser que lo estés enfocando en una persona, puede ser que lo estés enfocando en un trabajo, puede ser que lo estés enfocando en un proyecto que es desgastante, ¿no? Y que te está prácticamente, que te está diciendo, ya es el momento de rendirte, ¿no? De soltar y dejar ir. Entonces, quitar tu atención, quitar el apoyo, eh, también de las personas que no te valoran, siento que va a ser la punta de lanza para ti, Piscis, porque, vuelvo y te repito, no solamente me habla de no conseguir algo que por fuerza tú quieres, sino que también de ese desgaste, de la pérdida del tiempo, puede ser la pérdida de dinero, puede ser, como te digo, estar en un estado emocional conflictivo o estancado, ¿no? Anclado a algo, aferrarte a algo que no, que simplemente te muestra que no es para ti, pero que en cuanto tú seas consciente y te liberes de esto, ¿sabes? Es que todo comienza a fluir de una mejor manera, porque es algo que a ti ya te está esperando, Piscis, para ti ya hay un éxito, ya hay un éxito que se te está marcando, que se te está diciendo que ya viene en camino, pero si tú tienes las manos ocupadas, difícilmente vas a poder agarrarlo, vas a poder tomarlo. Entonces te dice, cambia el enfoque, ¿no? Deja ir lo que se tenga que ir, aun cuando esto pueda ser doloroso, aun cuando tú sientas que no tienes de dónde sostenerte, Piscis, y que es lo único que te sostiene, aún así suéltalo, porque de verdad que Dios está contigo, Dios no te va a dejar solo, sola en ningún momento, y que tú vas a ver que todo lo contrario, tal vez tú tengas miedo a soltar porque pienses que es lo único seguro que tienes en este momento y que no tienes nada más, ¿no? O no estás mirando más allá de lo que hay, pero que en cuanto tú sueltas, verás cómo esa lluvia de bendiciones cae sobre ti. Entonces, bueno, pues es como una prisión de pronto también, ¿no? Que tú te has impuesto, o sea, que tú a través de tus hechos, a través de tus pensamientos, te has creado como esta barrera donde, pues, si no la atraviesas, si no derribas esos barrotes, no, pues ahí te vas a quedar atrapado, que obviamente es lo que no, supongo que nadie quiere. Entonces te dice suelta y verás cómo todo va a comenzar a cambiar para ti. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Mira, caballero de bastos. O sea, la lucha, el trabajo y la transformación. Creo que es una carta que es bastante clara porque me dice que tienes todas las herramientas, Piscis. Tienes el talento, tienes las habilidades, ¿no? Todas las cualidades para salir adelante, pero que a veces te enfocas en otras cosas, en otros problemas o le das importancia a algo que a lo mejor no es a lo que le deberías de prestar tu atención. Yo voy aquí con este caballero al final del día saliendo a un Piscis que reconoce, que recapacita, que debe de moverse de lugar, que debes de cambiar Piscis para alcanzar esa evolución, esa transformación en tu vida. Entonces veo aquí al caballero decidido a, pues a seguir avanzando, pero es una carta también que nos dice, bueno, pues que el primer paso que tienes que dar es derribar esos obstáculos, ¿sabes? O sea, tu pelea ahorita en este momento es salir de lo que te tiene prisionero. Ahora bien, entiéndase aquí que estas rejas puede ser también a lo mejor un Piscis inseguro,
¿no? Que tú digas, es que yo soy una persona muy insegura, una persona que me da miedo a arriesgarme, una persona, e incluso puede haber personas que al día de hoy les da pena, ¿no? De decir, es que yo puedo hacer esto, pero a mí me da pena, ¿no? Me da pena la crítica, me da pena tal vez fracasar, ¿no? Tengo miedo, no estoy muy convencido, o sea, falta de seguridad en ti, falta de seguridad en tu talento, en lo que tú sabes hacer, Piscis. Y no es así, porque simplemente todo eso que te está deteniendo es cuestión de tus ideas, es cuestión de tu mente, o sea, que tú eres quien te creas ese tipo de historias, ¿no? De fracaso, lejos de crearte una historia de éxito, pero que si tú te decides hacer ese cambio, te vas a dar cuenta que tú puedes derribar esas barreras y que más adelante también vas a entender que habías estado equivocado, que tenías una idea errada de lo que realmente pudiera pasar. A veces, cuando la vida nos ha tratado tan mal o cuando hemos pasado muchas situaciones, no es tanto que nos sintamos merecedores, sino que eh, pensamos que las posibilidades de que algo salga bien son nulas o son pocas, ¿no? Debido a que cada vez que uno lo intenta fracasa en algo y que esto se va creando ahí como una especie de atadura, de nudo, ¿no? Como decirle una piedrita más al costal, que con el paso del tiempo esto pesa y a veces es difícil justamente ya arriesgarse, poner toda la carne al asador, pero justamente es como te dicen las cartas, tu primer batalla, la batalla que tienes que librar es contigo mismo, contigo misma, Piscis, el poder liberarte de todo esto. Ahora bien, puede ser que a lo mejor tú ya has pasado esta barrera y entonces nos está diciendo aquí esta carta que tú ya estás avanzando, ¿no? Que tú ya vas a conseguir tu meta, a conseguir tus sueños, Piscis, que la verdad, bueno, pues lo vas a estar logrando. Vamos a ver tu siguiente carta. Me parece que estaba acá. Tenemos aquí el rey de oros. Esta es una carta que nos habla de estabilidad emocional y nos habla también de estabilidad económica. La estabilidad emocional, bueno, para algunos Piscis me dice aquí que te sientes ahorita, Piscis, mucho más tranquilo, mucho más relajado. Creo que ya pasaste una etapa o unos días donde te sentías estresado, donde sentías que algo no iba a suceder como tú lo esperabas. Puede ser que a lo mejor para algunos de ustedes si tal cual ocurrió, ¿no? O sea, es decir, como no alcancé a la meta, pero estoy cerca. Eh, Sin embargo, también aquí te veo tranquilo, te veo siendo consciente, sobre todo, Piscis, de decir, bueno, si las cosas no fluyeron de la manera que yo esperaba, no es por mí, ¿sabes? Yo hice todo lo que yo pude, yo actué de la mejor manera. Si algo no salió, eso ya no depende de mí y eso automáticamente te quita una carga, ¿sabes? Una carga que vaya, no tendrías por qué llevar. Y que por lo contrario te sientes satisfecho, te sientes contento también, ¿por qué no decirlo? Te sientes contento de decir aquí estoy, a pesar de todos los desafíos que he tenido que enfrentar, pues aquí sigo, ¿no? Sigo eh, al pie del cañón y te veo también con logros, porque si bien no, a lo mejor no has alcanzado tu sueño como tal, sí hay muchas cosas que si tú volteas un poco hacia atrás, Piscis, te vas a dar cuenta que has crecido demasiado en muchos aspectos, tanto financieramente como emocionalmente, igual en un sentido, digamos, de aprendizaje, ¿no? Te has vuelto una persona mucho más culta o con mucho más experiencia eh, en todos los aspectos, en la vida, en el trabajo. Entonces, si esto lo comparas a hace un año o 2 años, te vas a dar cuenta que has evolucionado bastante. Eso te trae a ti la satisfacción, pero no solamente eso, sino que al adquirir todo este tipo de conocimiento, al ser esta persona ya mucho más racional, Piscis también nos habla de dar el siguiente paso, a buscar una mejor calidad de vida, a buscar una mejor estabilidad. Y te veo aquí planeando, te veo observando qué es lo que voy a hacer, qué es lo que sigue, cómo lo voy a realizar, qué me conviene, qué es lo que debo de soltar, qué es lo que debo de aceptar, ¿sabes? O sea, estás también en este momento donde, si bien te estás tomando un descanso, por decirlo así, un momento de relajación, porque sabes que estás cerrando ya un ciclo o estás terminando ya un ciclo, también aprovechas un inter
pues para analizar, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que continúa? Y esto te va a dar una gran ventaja, ya que te vas a estar adelantando a los hechos, Piscis. Así es que, bueno, pues veo que vienen cosas bastante buenas para ti, sobre todo con los cambios. Veo muchos cambios y mucha transformación para el signo de Piscis. Vamos a ver tu siguiente carta. Tenemos tres de oros. Bueno, colaboraciones, se vienen colaboraciones, eh, pueden ser emprendimientos, Piscis, que tú vayas a estar emprendiendo algo con otras personas. También pudiera ser que a ti te van a estar haciendo alguna invitación para formar parte. Siento que tiene que ver como un grupo muy selecto, un grupo de personas también que son muy talentosas, muy capaces, personas también que son como muy evolucionadas, digámoslo así, en ese sentido, ¿no? Personas que van más, que siempre tienen un pie más adelante, ¿no? De lo que está ocurriendo, personas visionarias. Entonces, es lo que yo veo aquí, un grupo de personas así, un grupo de personas visionarias que tienen un grupo selecto, pero que tú eres pieza clave para este grupo. O sea, tú tienes un talento, tienes algo, Piscis, para formar parte de ese equipo. Entonces, en ese sentido nos hablan como de este tipo de colaboraciones, ¿no? Que te van a estar llamando, que te van a estar escribiendo para que, para hablar contigo, para hacerte esa invitación, para hacerte esa propuesta. Creo que te conviene demasiado porque veo que hay muchas ventajas, no son personas, como te digo, visionarias, personas que analizan antes de actuar y que traen proyectos muy importantes que para ti pudieran ser no solamente como un desafío, sino también que te llenarían los bolsillos de dinero, de fortuna, pero también mucha creatividad, mucho talento. Hay mucho que aprender de estas personas, pero también te estarán abriendo otro tipo de puertas a un futuro, ¿sabes? Porque estas personas te pudieran estar conectando o pudieras a través de participar con ellas, te pudieran estar abriendo puertas, ¿no? Hacia conocer nuevas personas, simplemente es como conocer personas, ¿no? Conocer personas importantes que a un futuro, bueno, pues esto te puede cambiar la vida. Ahora bien, veo aquí también algo relacionado con, por ejemplo, si tú te dedicas a las redes sociales, que tú tienes algún canal, alguna página, algo relacionado con redes sociales, veo que viene un cambio también para ti muy importante, Piscis. Veo que comienzas a avanzar, vas a estar siendo mucho más conocido, puede ser que alcances la fama muy pronto. Veo que pudieras estar haciendo colaboraciones, te van a estar invitando a hacer colaboraciones con algunos personajes que ya tienen algún cierto nivel dentro de todo esto y que esto te va a ayudar. O sea, en pocas palabras, las cartas me están diciendo que a ti se te van a abrir las puertas, pero que van a haber personas. Te vas a estar involucrando con personas que pudieran estar ayudándote o que te pudieran estar dando un impulso a, pues a tu trabajo, a tu carrera, a tu profesión, ¿sabes? Te vas a estar encontrando con personas que te van a ayudar. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bueno, sota de copas, definitivamente, el éxito total. Estás muy cerca de lograrlo, Piscis. No te rindas, te dice esta carta. Puede ser que hay cosas todavía que necesitas ajustar, tal vez necesitas trabajar un poquito más, Piscis, necesitas también aprender, no sé, dependiendo qué es lo que estés haciendo, necesitas tomar un taller, necesitas actualizarte, necesitas simplemente información, ¿no? O sea, aprender. Hay algo relacionado también aquí con la práctica. A lo mejor necesitas practicar un poco más, dependiendo, como te digo, qué es lo que tú estás haciendo. Pero me dice que tú ya estás prácticamente alcanzando el éxito, alcanzando la cima, Piscis, pero que sí. Siempre hay que prepararse e incluso cuando uno alcanza el éxito, cuando uno alcanza la cima, es cuando más te tienes que seguir preparando, porque si llegar a la cima es complejo, imagínate sostenerlo, ¿no? Sostener el triunfo, sostener este éxito en la mano no es nada sencillo, puede ser que sea algo efímero, que así como llegas vas para abajo. Entonces, por eso es que te dice esta carta, necesitas seguirte preparando, seguir evolucionando, o sea, es un cambio constante el que debes de enfrentar Piscis, pero que ahora más que nunca, porque estás muy cerca de lograrlo. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Libra, veo a Escorpio, a Tauro, a Virgo y al signo de Cáncer. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante para ti. Tenemos el número 3,
el 14, el 21, el 18, el 6, el 45 y por último el número 27. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Letra T, la S, la letra I, la J, la H, la C y la letra A. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Piscis, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.